bendecido día, quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez, y en esta asignatura Sistema Impositivo Venezolano voy a acompañarles como su facilitadora. Y para entrar ya en el contexto del desarrollo del módulo temático número 1, vamos a hacer la reflexión de los aspectos teóricos del sistema impositivo venezolano. A razón de esto, vamos a hacer esta breve revisión de los aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Lo primero es la actividad financiera y la potestad tributaria. Allí vamos a conocer aspectos fundamentales como la hacienda pública, el poder público, la competencia tributaria, la administración tributaria. De seguida vamos a entrar a hacer algunas revisiones sobre el sistema tributario, enfocándonos específicamente en los denominados principios constitucionales de la tributación, para dar paso a lo que se entiende por relación jurídica tributaria, así como la obligación jurídico-tributaria, haciendo énfasis fundamental en los elementos denotativos y considerados también como los elementos esenciales de la relación jurídico-tributaria, tanto los subjetivos como los objetivos. Y haremos lo propio mencionando lo que significa un acto jurídico tributario, indicando específicamente los requisitos que debe contener ese acto jurídico tributario y de la misma manera cómo nos hace llegar esa notificación la administración tributaria a nuestro domicilio fiscal. Para finalizar, estudiando lo que es considerado como deberes tributarios y los ilícitos tributarios dentro del contexto venezolano, considerando lo que está dispuesto dentro del Código Orgánico Tributario. A razón de esto, les doy la más cordial bienvenida en este primer módulo instruccional. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos ya en el desarrollo de este contenido. Como primer punto, la actividad financiera del Estado y la potestad tributaria. Cuando hablamos de la actividad financiera del Estado, es inexorable que nosotros hagamos la revisión a conceptos fundamentales como son la hacienda pública. Cuando hacemos mención de la hacienda pública, debemos mencionar que esto comprende el conjunto de bienes, es decir, de todos aquellos activos que posee el Estado venezolano para poder cubrir el gasto público, que es lo que se denomina como los egresos que tiene el Estado. La hacienda pública va a ser administrada por un Ejecutivo Nacional que está en cabeza del presidente de la República y que efectivamente debe llevarse a cabo a través de una planificación mediante el presupuesto de la nación que se presenta en cada ejercicio el primero de los primeros días del año para que tenga una vigencia entre el 1 de enero del ejercicio fiscal hasta el 31 de diciembre de ese mismo año calendario. ¿Qué comprende la actividad financiera? Bueno, la actividad financiera comprende el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional para poder dar cumplimiento a todas esas necesidades públicas y consecuencialmente cubrir con los ingresos obtenidos efectivamente los gastos públicos que hayan sido presupuestados o programados. Por eso es que la actividad financiera es indispensable en todo país, puesto que con la actividad financiera se pueden establecer los elementos y los mecanismos necesarios para hacer frente a las necesidades públicas. 4 elementos necesarios que, según el doctor Héctor Villegas, deben existir para que se pueda generar la actividad financiera. El primero de ellos, la necesidad pública, que es la carencia que tenemos todos de algún bien, algún servicio. El servicio público, efectivamente, que es la prestación que lleva a cabo el Estado venezolano para cubrir la necesidad pública. Ojo, pero si el Estado no puede en algún momento cubrir ese servicio público, debe dar paso a través de lo que se denominan los entes privados y por medio de concesiones para poder prestar
ese servicio público. Y a cambio de eso, nosotros como particulares, como administrados, tenemos necesariamente que hacer el pago del servicio público en cantidades superiores a lo que estamos acostumbrados a cancelar cuando es el Estado el quien nos provee del servicio público. De seguidamente, el otro elemento necesario es el ingreso público, que viene a constituir todos aquellos activos que percibe el Estado y que están enfocados fundamentalmente, en el caso de Venezuela, a la renta petrolera y a los ingresos productos de la tributación, llámese impuestos, tasas o contribuciones, para poder cubrir ese ingreso que tiene el Estado, que se denomina de manera puntual el gasto público. Entonces, en esa cadena de elementos, la actividad financiera es la actuación que lleva a cabo el Estado, planificando qué debe entenderse como necesidad y considerando si esa necesidad debe cubrirse o no a través de la prestación de un servicio público que puede realizar un ente del Estado, o por el contrario, que puede realizar un tercero a través de una concesión. ¿Para qué? Bueno, para que la colectividad tenga respuesta a esa necesidad pública. Y por eso es importante considerar con cuántos ingresos cuenta el Estado para poder cubrir el gasto público. Y para esto el Estado considerará tomar políticas monetarias, políticas fiscales, planeadas previamente para poder llevar a cabo la consecución de los fines, como son la seguridad jurídica, el bien común y la justicia. Habiendo entonces determinado de manera general lo que es la actividad financiera, los elementos que la componen, lo que es la hacienda pública, pasamos a referirnos a la potestad tributaria. Y en efecto, debemos mencionar que la potestad tributaria es ese poder de imperio que tiene el Estado para crear, reglar, modificar o extinguir de manera coercitiva los tributos, es decir, los impuestos, las tasas o las contribuciones. Y solamente lo puede hacer por medio de una ley. Y es por esto que la potestad tributaria que recae en el Estado la puede ejercer o la debe ejercer el Poder Legislativo para crear, regular y establecer la forma de exigir de manera coercitiva los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y todos estos tributos deben ser creados por ley, y los elementos notativos o los elementos estructurales del tributo, evidentemente, muy buenas tardes, bienvenida. Estos elementos denotativos o estos elementos estructurales del tributo deben ser considerados para poder ser tomados en cuenta al momento de lo que nosotros denominamos como ¿cómo se llama? La potestad tributaria. De seguida vamos a hacer esa reflexión de lo que es el Estado, y debemos mencionar que el Estado viene a ser esa realidad jurídico-política que va a arreglar o que va a tomar el control de una población en general. Y esta estructura dentro del territorio nacional se puede ejercer a través de varios niveles: el nivel que es de forma horizontal y el nivel que es de forma vertical. Cuando nosotros hablamos del Estado bajo el nivel horizontal, debemos decir que todos los poderes se encuentran en el mismo nivel. Hablamos del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder electoral y del poder ciudadano. Pero cuando hablamos de la estructura del Estado a través de la verticalidad, hablamos del Estado-nación, del Estado y del Estado-municipio. Entonces, esto viene a conformar, evidentemente, esa realidad jurídica que va a regir en una determinada estructura poblacional, que en el caso de Venezuela es el Estado venezolano a través de ese poder distribuido tanto horizontal como verticalmente. Es importante que nosotros consideremos, ¿cómo es tu nombre? Karen, bonita. Karen, bienvenida. Es importante
en este momento que, además de Karen, ustedes que forman parte de este grupo, consideren que esta potestad tributaria es un poder coactivo. Cuando hablamos de poder coactivo, estamos haciendo referencia a que el Estado ejerce ese poder de imperio. No nos invita a tomarnos un café y a decirnos, mire, ¿usted le gustaría pagar un impuesto de carácter nacional, un impuesto de carácter municipal? No, previamente ya está dispuesto en la ley. Y si nosotros entramos dentro del condicionamiento del presupuesto, de hecho, previsto en la norma, nosotros tenemos que pagar el impuesto. Ejemplo, si nosotros vamos a comprar una bolsa de jabón en el supermercado, sabemos que el costo de la bolsa viene a ser la base imponible de ese producto. Pero a esa base imponible se le va a aplicar una alícuota. Y la alícuota es ese porcentaje del impuesto al valor agregado que nosotros tenemos que pagar, que en conjunto, base imponible con alícuota, nos va a generar efectivamente el monto total de lo que nosotros le cancelamos a la cajera para poder llevar el producto. Entonces aquí no hay previamente una recíproca concesión entre el Estado y el particular, porque el Estado ejerce la potestad tributaria a través de ese poder coercitivo, de ese poder de imperio, en donde nos impone, valga la redundancia, pero no nos pregunta, no nos consulta. ¿Ok? Y la última de las características que emanan de esa potestad tributaria es que siempre va a estar supeditado a esa supremacía constitucional. Significa que cualquier órgano del poder público nacional que se extralimite en lo que nosotros mencionamos como las atribuciones o competencias que tenga previamente definido el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo creando el impuesto, estableciendo los elementos estructurales del tributo, como es la alícuota, la base imponible, el hecho imponible, los sujetos. Esto haría presuponer que hay una deslegalización del tributo, es decir, que nosotros como administrados pudiésemos recurrir ante una instancia como el Poder Judicial para que se desconozca la actuación de parte del Poder Ejecutivo, porque no se está cumpliendo con lo que está previsto en la garantía constitucional que establece que los impuestos, las tasas y las contribuciones se crean a través de leyes. Y los únicos que tienen el poder para crear leyes, en el caso de Venezuela, es el Poder Legislativo a través del proceso de formación de leyes que está dispuesto dentro de la Carta Magna. Y las leyes tributarias deben estar subordinadas a lo que diga la Constitución, pero también a lo que diga el Código Orgánico Tributario. Y el Código Orgánico Tributario y la Constitución presentan un principio fundamental, que es el principio de la legalidad y de la reserva legal. Cuando hablamos del principio de la legalidad, Karen, estamos haciendo referencia a que todo debe quedar plasmado en la ley, pero la reserva legal establece que solo el poder de carácter legislativo nacional es el que puede establecer la base imponible, el hecho imponible, la alícuota y los elementos del tributo. Entonces, imaginemos que la administración tributaria quiera indicar quién puede ser un sujeto pasivo, es decir, quién está obligado al pago del impuesto. Si esto ocurre, aquí hay una deslegalización y por eso se estaría violentando, está dispuesto dentro del marco de la Constitución. Y en función de esto, la interpretación de la norma, como bien lo señala el doctor Fraga Pitalunga en el año 2021, debe ser hecha o valorada a través de lo que diga la Constitución de la República. No podemos dejar que un tercero, como el caso de la administración tributaria, pueda atribuirse competencias que no le corresponden. ¿Bien? Porque allí habría lo que se denomina la extralimitación de poderes, y eso es lo que no se busca, porque ya, bienvenida Georgelis, bienvenida a este encuentro. Lo que se busca es que todos nosotros como administrados tengamos la seguridad jurídica de que el Estado no nos va a imponer más cosas en las que ya han sido dispuestas a través de ley. ¿Bien?
Dentro del segundo punto del contenido que vamos a desarrollar, o que estamos desarrollando en este encuentro de carácter síncrono, tenemos los principios constitucionales de la tributación. Y dentro de estos principios constitucionales de la tributación debemos mencionar que en Venezuela y en todos los estados del mundo existe lo que se denomina el sistema tributario. Y este sistema tributario comprende lo que viene a contener el conjunto de normas, de leyes, de instituciones que están de carácter vigente en este momento. Porque no sé si te has dado cuenta que ha habido modificaciones del Código Orgánico Tributario. Por ejemplo, nosotros tuvimos un código tributario en el año 2001, luego tuvimos uno en el 2014 y el último que está en vigor es del 2020. Y por supuesto, esto ha generado que existan reformas a la norma tributaria. Y por eso tenemos que verificar en el texto de la Constitución cuáles son los principios generales que rigen el sistema tributario en Venezuela. Y estos que se presentan son los fundamentales. Tenemos el principio de la legalidad. El principio de la legalidad, Georgelis, se refiere a que la creación de impuestos, tasas y contribuciones solamente se pueden realizar a través de una ley y que todos nosotros tenemos la obligatoriedad del pago de estos tipos de tributos. Y este genera el principio de la reserva legal. Este principio de la reserva legal estipula que los elementos que son considerados como elementos denotativos o elementos estructurales del tributo solamente se pueden modificar, alterar o reformar por medio de ley. No podemos permitir que a través de una providencia administrativa emitida por la administración tributaria se cree una alícuota distinta o se establezca un sujeto pasivo que no ha sido considerado en ley, ¿ok? Ni tampoco un supuesto de hecho no presupuestado. Luego tenemos el principio de la generalidad. Este principio de la generalidad está establecido en la Constitución y dice que todos nosotros, seamos venezolanos o no, pero que estemos dentro del país, tenemos que coadyuvar al Estado para el sostenimiento de las cargas públicas a través del impuesto, las tasas y las contribuciones. Porque el Estado, a través de esas cargas públicas, puede efectivamente, o a través de los ingresos que se generen por medio del impuesto, las tasas y contribuciones, puede efectivamente realizar la actividad financiera de la cual hablamos al inicio de este encuentro. Otro principio es el de la capacidad contributiva. Este principio de la capacidad contributiva establece que a mayor sea nuestro ingreso, mayor va a ser la capacidad contributiva. Es decir, mientras más ganemos, más debemos tributar. Eso es como una fórmula matemática perfecta. Mientras tú ganes más, más vas a tener que contribuir por el pago de los impuestos, de tasas o de contribuciones. La no confiscatoriedad es otro de los principios. Y esta no confiscatoriedad significa como un límite que la Constitución establece ese poder tributario que tiene el Estado. Recordemos que dijimos que era un poder supercoercitivo, que nos pone y nos pregunta. La confiscatoriedad significa que en cualquier momento el Estado nos quita a nosotros un bien, pero la no confiscatoriedad le pone límite a esa actuación. Y por eso es que el Estado va a respetar nuestro derecho de propiedad. Y es un principio para evitar que el Estado, por falta de pago a tiempo de un impuesto, una tasa de contribución, pueda hacerse mano de nuestros bienes que forman parte de nuestra propiedad. ¿Ok? Luego tenemos el principio de la irretroactividad. El principio de la irretroactividad establece que al momento en que entra en vigor una ley tributaria, la otra ley queda totalmente desaplicada. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Imaginemos que nuestra amiga Karen en este momento tiene un procedimiento aperturado en la administración tributaria y al momento de cotejar
la ley nueva, observa que la nueva le impone más obligaciones. Claro. Como se estaba dando con la vigencia de la anterior y el hecho imponible de acción con la vigencia de la ley que se está derogando, como le va a permitir a ella tener una prebenda o ser menos gravoso, pues hasta el momento que se decida ante la administración tributaria, esa ley para el caso en particular va a tener vigor, pero ya después, al día siguiente, queda totalmente desaplicable, porque el principio es, nosotros tenemos esta ley y si entra en vigor hoy, todas las actuaciones que comiencen a regir a partir de hoy entran por el canal de esa regulación. Luego tenemos el principio de la justicia, y el principio de la justicia es que todos tenemos que ser tratados igual, sin importar credo, condición social, sin importar partido político, sin importar nada de eso. Y más en el tema de la tributación. ¿Por qué? Porque en este caso todos tenemos que ayudar al Estado para las cargas del Estado. Y el principio de la peculiaridad, el principio de la peculiaridad establece, George Ellis, que todo impuesto en el caso de Venezuela se paga en dinero. Es decir, no podemos pagar con trabajo como lo hacen en otros países, como por ejemplo en China, en donde para pagar un impuesto las personas tienen que realizar un trabajo específico. En el caso de Venezuela, todo es en dinero y de curso legal, porque a veces nosotros observamos que el Código Orgánico Tributario establece multas que van a ser computadas en moneda en moneda de cambio oficial, es decir, moneda extranjera. Pero nosotros no pagamos en euros, no pagamos en dólares, pagamos es al tipo de cambio que en el día esté regentando el Banco Central de Venezuela. Bien. Habiendo entonces revisado estos principios de carácter constitucional, ahora vamos a hacer la reflexión de la relación y de la obligación jurídico-tributaria. Cuando nosotros hablamos de relación, siempre deben existir dos personas. Yo no me puedo relacionar conmigo, claro, ¿verdad? Siempre nos relacionamos con otra persona. Y en el caso de la relación jurídico-tributaria, nosotros como administrados nos vamos a relacionar con la administración tributaria. ¿Cuándo? Cuando el presupuesto que esté previsto en una ley tributaria nazca. Es decir, si por ejemplo, en el día de hoy, Karen va y compra en el supermercado un bien de carácter mueble, como es el caso de una bolsa de jabón en polvo o detergente para ropa, ella sabe que ahí nació el hecho imponible que está previsto en la ley del impuesto, en la ley que establece el impuesto al valor agregado. Claro. Porque dice, el supuesto es operaciones de compra, de venta, de importación, de exportación, solo de bienes de carácter. Entonces, en ese caso, si Karen va y compra ese producto, ella sabe que tiene la obligación de pagar la alícuota aplicable, que en este caso del impuesto del valor agregado es del 16%. Esto es muy importante porque de acá deben hacer el ensayo, que es parte de la evaluación, ¿ok? Cuando hablamos de la base imponible, estamos haciendo referencia a ese monto o cuantía general, ¿ok? Y esa cuantía general nosotros le vamos a aplicar una alícuota o un porcentaje. Y cuando vuelvo a poner el ejemplo, Karen va al supermercado, no compra solamente el jabón, sino compra el enjuague para ropa y compra el desinfectante, pues todo esto va a sumarse y el monto de estos productos va a generar un monto total y a ese monto total se le va a aplicar una alícuota que se denomina el porcentaje que está previsto en la ley del impuesto que establece el impuesto al valor agregado. Entonces, allí tenemos estos tres elementos. Hecho imponible, que es lo que está presupuestado en la ley. La base imponible, que es la cuantía o el monto sobre el cual se calcula esa cantidad de dinero que va a ser objeto de aplicación de la alícuota o del porcentaje aplicable
a la base imponible. Y finalmente tenemos los sujetos. Cuando hablamos de sujetos, hablamos de esta persona que tiene poder y la persona que tiene deber de cumplimiento. En el caso del sujeto activo, estamos hablando del Estado, porque es el ente que va a tener el poder de recaudar este tributo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la administración tributaria, que todos sabemos que en el caso de Venezuela es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y luego tenemos el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto pasivo, es la persona que está obligada en el cumplimiento de algo. Y ahí estaríamos hablando del contribuyente. Contribuyente o la persona del responsable. Cuando hablamos de contribuyente, es esa persona que está obligada por la ley. No dice, Karen, ¿cómo es tu apellido? Bonilla. Karen Bonilla. Usted tiene que ir a pagar. No, porque no va a aparecer así en la ley. Claro. Pero si Karen entra dentro del hecho imponible y lo materializa tal cual como dice la ley, pues evidentemente Karen sabe que tiene que pagar el 16%, no se puede negar. Y en el caso del responsable, imaginemos que ella sea la dueña de una compañía anónima y tenga que comprar estos productos para la limpieza de la empresa. Entonces, la empresa que se llama, no sé, y es compañía anónima, que es propiedad o accionista mayoritaria, nuestra amiga Karen Bonilla y nuestra amiga Georgeli García, pues no va a poder por sí sola ir a comprar los bienes, porque es una persona jurídica, no piensa, no razona, no se mueve, pero sí ustedes como parte de los accionistas de la empresa. Georgelis o, en su caso, Karen, o las personas que deleguen para hacer esas adquisiciones de bienes de carácter inmueble. Y en este caso, será la responsable del pago de este respectivo impuesto. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar también, bienvenida, bienvenidas. Estamos totalmente a tiempo. Si quieren ser, ¿me dan sus nombres? Luz Bautista y Karim. Chévere. Luz y Karim, bienvenidas. Estamos haciendo la reflexión de la obligación jurídico-tributaria en este preciso momento. Y la obligación jurídico-tributaria es aquella que se origina cuando nosotros nos hemos encuadrado en el presupuesto previsto en que como ya aprendió Georgelis y Karen, es lo que nosotros denominamos como el hecho imponible. Y voy a poner el ejemplo que hemos venido manejando para que cuando ustedes vean la grabación de este encuentro, pues puedan sí, asociar, perfecto. Estábamos hablando de la adquisición de un detergente. Cuando nosotros compramos en Barata una bolsa de detergente para ropa, allí nosotros sabemos que se genera un hecho imponible, porque el redactor de la norma, de la ley del impuesto al valor agregado, establece que la compra, la venta de bienes de carácter mueble nos va a generar a nosotros el pago de una cantidad de dinero producto de el porcentaje que está establecido en la ley, que en este caso es de 16%. ¿Ok? Entonces, ustedes van al supermercado, buscan el producto, van a la caja, saben que el monto del producto es de 100 bolívares. Ustedes van a pagar 100 bolívares por el monto del producto, pero allí no se acaba su obligación, porque para poder honrar el compromiso con el Estado, ustedes van a pagar el impuesto al valor agregado. Y a esa base imponible que es el monto del valor del producto, la cuantía, que son 100 bolívares, ustedes le van a aplicar la alícuota, que en este caso es del 16%. ¿Y cuánto van a pagar finalmente por la adquisición de esa bolsa de jabón? 116 bolívares. 100 bolívares que equivalen a lo que se denomina la base imponible y 16 bolívares que corresponden al monto de la alícuota aplicable como porcentaje del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Imaginemos, nos vamos al supermercado, agarramos la bolsa. En este momento nace la obligación. Es decir, se determina que nosotros tenemos que cumplir.
tenemos el deber de tributar. Pero vamos a irnos un poco más allá. Cuando nosotros trabajamos en empresas, Karen, o nuestras amigas que acaban de llegar, que no recuerdo los nombres, Luz y Karina. En el caso de Luz y Karina, que veo que forman parte de una empresa muy famosa de ellas, carbonatadas en Venezuela, ellas saben que están bajo una relación de dependencia. Y como personas naturales deben declarar el impuesto sobre la renta de manera que en el mes de enero al mes de marzo, esto en la normalidad de los casos, la excepción fue este año, que se permitió hacer la declaración hasta el mes de mayo, pero en la normalidad de los casos es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Tienen que declarar el impuesto sobre la renta. Y allí nosotros tenemos que cumplir con la obligación. ¿Cuál es la obligación principal que espera el SENAT? Que nosotros paguemos impuestos. ¿Sí? Que declaremos y paguemos. Pero para ellos, la obligación principal es que paguemos, que le entreguemos esos recursos y esos ingresos para que ellos lo puedan invertir. Y allí tenemos que actuar nosotros. ¿Cómo actuamos? Haciendo la determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo determinamos cuánto fue lo que ganamos? Pues nosotros tenemos que acudir, en el caso de las chicas que forman parte de la empresa, tenemos que acudir a recursos humanos para que nos provean la ARI o ARC y allí determinar cuáles fueron los ingresos salariales obtenidos, ¿sí? Y cuáles fueron los bonos no salariales que fueron obtenidos. Usted sabe que debe determinar por sí misma y a través de la página o de la plataforma del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ese importe a pagar. ¿Cómo lo hace? Pues usted ingresa con su clave y usuario al sistema y evidentemente usted tendrá que completar cada uno de los ítems que le exige el formulario. Lo primero que le va a decir es que si usted tiene un ingreso de carácter territorial o un ingreso no territorial. Lo segundo que le va a decir es cuánto fue su ingreso de carácter anual. Y luego le va indicando si usted tiene un desgravamen único o si se quiere acoger al desgravamen único de las 774 unidades tributarias que debemos multiplicar al día de hoy por 9 bolívares, o si por el contrario lo vamos a hacer con un desgravamen detallado que permite ir haciendo descuentos o disminuciones en el pago del monto total del impuesto. Usted dirá, ay, no, a mí me conviene más el otro, porque resulta que yo tengo niños en edad escolar y yo le pago colegio. Resulta que yo no tengo casa propia y pago arrendamiento. Resulta que yo compré medicina, resulta que yo compré un seguro, resulta que yo tuve gastos odontológicos, pero demostrados a través de documentos fundamentales, que en el caso de el derecho tributario son las facturas. Ojo, no cualquier tipo de factura, sino las que van a responder a todos estos criterios establecidos en la ley del IVA y las providencias administrativas emitidas por el SENAT. Entonces allí nosotros estamos haciendo la determinación por sujeto pasivo. Pero si nosotros no sabemos ni la O por la redonda, nos vamos al SENAT con todas nuestras facturas y le decimos, funcionario del SENAT, ayúdenos, porque no sabemos cómo declarar. Allí se hace la determinación de carácter mixta, porque usted no se está negando a determinar el importe del impuesto y el SENAT le está ayudando a ejecutar y a canalizar esa declaración del impuesto. Caso contrario sería que ustedes fueran las dueñas del IESIP, compañía anónima que se encarga de bebidas carbonatadas, y ustedes se resistan a declarar, no lo hagan. ¿Qué hace la administración tributaria? Dice, bueno, nada, esta es una empresa que es próspera, yo le voy a hacer una fiscalización. Si no hizo el pago, si no hizo la declaración, como no lleva libros, como tampoco lleva facturas, como está renuente en el cumplimiento de los deberes tributarios, le van a decir que de oficio van a establecer el monto que usted va a tributar. Y en ese monto van a considerar una empresa similar. Imaginemos que toman a la Pepsi-Cola o toman a la Coca-Cola y es como el referente para que ustedes paguen el impuesto, porque no lo están haciendo de manera de autodeterminación, es decir, por voluntad propia, ni tampoco por esa ayuda que hace el Señor.
Entonces, eso es lo que se denomina la determinación tributaria, para poder establecer cuál es el monto de la obligación principal, que es el pago del tributo, y cuáles son esas obligaciones accesorias, como por ejemplo la cartelera informativa, la presentación del libro cuando sea requeridos, la presencia de ustedes ante la administración tributaria cuando sea notificado un acto administrativo. Bien. De seguida vamos a ver cuáles son esos actos de la administración tributaria. Cómo la administración tributaria nos dice a nosotros que ha dispuesto un acto administrativo. Y en este caso, mis queridas amigas, debemos mencionar que el acto administrativo que emana la administración tributaria es un acto que va a encuadrar dentro del principio fundamental de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Allí se tiene que identificar el funcionario, se tiene que identificar la actuación que está llevando a cabo, los recursos que ustedes pueden interponer, la relación de hechos y también de derechos. ¿Cuáles son todos esos elementos que vienen a configurar? Porque si falta alguno de ellos, nosotros podemos recurrir ante ese acto administrativo solicitando que se declare la nulidad. Pero mientras que la administración tributaria cumpla con esta Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mejor conocida como la LOPA, y también haga lo propio con el cumplimiento del Código Orgánico Tributario, pues allí nosotros no podemos decir no conocía el acto administrativo. Nos pasa una notificación, pero esa notificación nos puede llevar a la recepción de modo personal. Estábamos cerca del señal y el fiscal del señal tenía nuestra notificación del acto administrativo. Nos consiguió y nos dice, por favor, firme, porque le estoy entregando un acto de la administración tributaria que emanó en fecha tal, por favor, firme. Cuando usted firme, comienza a correr los tiempos para poder proceder en contra del acto administrativo. ¿Ok? Pero imaginemos que no lo hizo de forma personal. Lo hizo entregándolo con la presencia de un funcionario y con la existencia de dos o más testigos. Dejan constancia allí. Cuando esto consta en el expediente es que comienza a correr el plazo para poder interponer los recursos. Pero ahora hay otra modalidad de notificación, que es la que se hace por medio de IPOSTEL o por correo electrónico. Y a que no adivinan, mis amigas, cuál es la más usada en estos momentos por la administración tributaria. El correo electrónico. Y lo denominan el domicilio fiscal electrónico. ¿Ok? Cuando nosotros aperturamos nuestro registro de información fiscal, nosotros damos una cuenta de correo. El error más grave que nosotros podemos cometer es darle esta tarea a un gestor. Porque ¿qué hace el gestor? El gestor le crea a usted una cuenta de correo que hasta de repente usted no sabe cómo ingresar. Cuando esto ocurre, perdimos el año. ¿Por qué? Porque allí van a llegar las notificaciones y nosotros no vamos a poder acceder para mirar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos ha enviado el señal. Y muchas personas hacen eso, envían o le pagan a un gestor para que esta persona nos tramite ese simple documento, que es el registro de información fiscal. Entonces tengan cuidado con eso, porque esa notificación va a llegar por correo electrónico. ¿Ok? Otra de las cosas, ese correo electrónico va a ser considerado como el domicilio fiscal. ¿Ok? Y ese domicilio fiscal va a tener preferencia, porque no hay un grado en la norma o en el Código Orgánico Tributario donde se establezca el domicilio fiscal más importante es el que se hace de forma personal. No, puede variar lo que le interese a la administración tributaria. Por eso es que nosotros vamos a conseguir que las personas naturales van a tener domicilio fiscal donde tengan el asiento de sus negocios, pero también puede ser en el lugar de su residencia o en el lugar que elija la administración. ¿Y dónde va a elegir la administración?
en el domicilio electrónico, en esa dirección que ustedes entregaron al momento de aperturar su RIF. En el caso de la persona jurídica, siempre va a ser en el domicilio del representante, es decir, del gerente, del administrador, de quien tenga un cargo de gerencia que vaya a representar a la empresa. En el caso del domicilio electrónico, mire, muchos son los cuestionamientos que se han hecho sobre este punto. Hay algunas personas que dicen que no es válido el domicilio porque la administración tributaria no respeta el derecho a la defensa del administrado. No hay un mecanismo para que nosotros digamos, el paso es que tenga que revisar todos los días, porque muchas personas no tienen la habitualidad de revisar el correo electrónico de forma diaria. Y esto puede traer consecuencias nefastas para quienes son notificados por vía de domicilio electrónico por parte de la administración tributaria. Y además no ha habido una verdadera regulación por parte del SENIAT en cuanto a las formalidades relativas al domicilio electrónico. Y el mismo Código Orgánico Tributario le da la tarea al SENIAT para que haga esto, para que nosotros tengamos el derecho para poder enervar nuestra defensa frente a este mecanismo. Porque sería chévere, ellos nos mandaron a nosotros una notificación y nosotros responderle de la misma manera, pero eso no está previsto en el Código Orgánico Tributario. ¿Bien? Entonces, por eso hay un exacerbado poder de parte de la administración al elegir este domicilio electrónico sin consultarnos, sin tampoco haber reglado estas consideraciones. Y finalmente vamos a ingresar a los conceptos fundamentales del deber y del ilícito tributario. Debemos estar claros que frente a la administración nosotros siempre vamos a ser obligados. Y las obligaciones dentro del Código Orgánico Tributario van a considerarse como deberes de inexorable cumplimiento. Es decir, nosotros tenemos que acatarlos tal cual. El principal deber es el deber material y es el que espera con ansias la administración. ¿Cuál es el deber ese? El deber del pago. Sí, porque la administración dice, claro, mientras más recaudación tengamos, pues podemos cubrir más necesidades públicas. Y volvemos al primer punto de la actividad financiera, que esto es necesario para que se pueda llevar a cabo la consecución de los fines del Estado. Pero además de ello, también van a existir deberes formales, que no están referidos al pago, sino a otras actuaciones que nosotros debemos cumplir. Ejemplo, hacer la declaración a tiempo. Porque si nosotros no hacemos la declaración en los lapsos establecidos, nuestra declaración es extemporánea. Y obviamente vamos a incurrir en un ilícito, nos van a multar. ¿Ok? Otro deber es la presentación de la cartelera informativa en donde conste el número del RIF. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de fiscalización, lo primero que va a revisar el funcionario es la cartelera. ¿Y cuál es el RIF? Y además, si nosotros somos cumplidores de el proceso de presentación de los impuestos. Sabemos que hay impuestos que se pagan de manera mensual, como es el caso del IVA, y ahora se nos une este impuesto a los pensionados y a los jubilados, en protección a los pensionados y jubilados. Ese impuesto, ¿cómo se va a calcular? ¿En base al salario mínimo? Mira, hay una controversia. La ley dice el ingreso integral. Pero el ingreso integral no es un concepto que establezca la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras del año 2012. ¿Ok? No hay realmente una precisión de ese elemento que nosotros llamamos la base imponible. Y como es un elemento estructural, debe estar bien dispuesto y no dejar a la sana interpretación o la alocada interpretación de cualquier. Hay criterios. El SENIAT dice que entran todos los salarios, entran todos los bonos, pero les digo algo. Yo he asistido a algunas conferencias que ha dictado el Colegio de Contadores del Estado Táchira. Han dicho que
como ese concepto no se ha manejado, establece el alcance del concepto, nosotros deberíamos seguir con el concepto que está en la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, porque fíjense que poco a poco la administración tributaria ha ido estableciendo algunas providencias, como por ejemplo la fecha de pago del referido impuesto, declaración y pago. Ya está generando una calificación de sujeto pasivo, que eso solamente lo puede hacer es el Poder Legislativo a través de una ley y no a través de una providencia administrativa que emane de un órgano supeditado a el Poder Legislativo. Entonces, hay algunas inconsistencias. Sin embargo, sabemos que ya este mes hay que pagar por 1, por 2, por 10, por 20, y sabemos que el 9%. Esperar que en las primeras de cambio ellos nos hacen algún reparo y nos dicen, mire, no, usted tenía que incorporar dentro de ese cálculo o base de cálculo no solamente el salario integral, sino también todos los conceptos que devienen a conceptos no salariales, como son los bonos. O sea, habría un conjunto, por lo menos, del paquete salarial tributario. El paquete salarial y hace un paquete salarial líquido del 9%. Sí, sí. Y es Por cada trabajador. Por cada trabajador. Por ejemplo, Luz Bautista. Entonces, ¿qué hace la empresa? Me voltea a Luz Bautista, el paquete salarial de ella, le vamos a descontar el 9% que va a ir. No te vamos a descontar a ti como trabajador. El empleador tiene que costear eso. Ajá. Creo que tengo un programa por la red que decía que de hecho los solamente que terminan en 7 y había la muchacha era la abogada escuchando en un programa de radio y ella decía que evadir eso era peor porque cada vez que hay una demanda laboral es cuando le activa aquel y hay una sale a perder peor. Sí, entonces hay que pagar. Así nos hagan un reparo posterior, porque nosotros todavía no sabemos que realmente va a comprender ese ingreso integral. Porque ustedes traten de buscar dentro de la legislación venezolana, lo que nosotros tenemos es salario mínimo, salario integral, pero nunca se ha dicho algo de el fulano ingreso integral. Entonces, ahí hay una de la ley. ¿Qué? Por lo menos las firmas personales también ingresan en ese pago. Los únicos que están beneficiados de un incentivo por un año son los emprendedores. Ellos no están obligados al pago, pero por un año solamente. Por un año. Habían dicho que no, que las firmas personales, no. Todos van a pagar, salvo los que están inscritos como emprendedores dentro del Registro Nacional de Emprendimientos y que tengan ese certificado. Porque si no tienen el certificado del RNE, no van a poder excepcionarse del pago. ¿Ok? Y dentro de esos deberes materiales, pues bueno, tenemos, dentro de esos deberes formales que estamos diciendo, bueno, tenemos un sinfín que están dispuestos dentro del 171 del Código Orgánico Tributario y que fíjense que dio cabida para que nosotros pudiésemos traer a colación esta ley que está súper en boga y que tanto abogados, administradores y contadores tienen en suspenso, así como al sector de los empresarios, porque estamos a puertas de tener que pagar ya declarar y pagar. Se paga mensual. Se paga mensual. Realizar el cierre. Al inicio. Al inicio de cada mes. Declarar y cancelar. Y además de esto sale otro deber, el deber de entregarle cada 3 meses a la administración la relación de nóminas. Para ver si hubo disminución, para ver si incorporaron todos los conceptos. Claro, por supuesto. No sé, esperemos a ver qué ocurre. Sí, esperemos a ver qué ocurre. Y tenemos, además de esto, los ilícitos tributarios. Estos ilícitos tributarios no son otra cosa que el incumplimiento por parte del administrado de los deberes que están dispuestos en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 171, en su 8 numeral. ¿Ok?
¿Cómo se clasifican? Bueno, los vamos a clasificar en ilícitos tributarios formales, cuando nosotros no tenemos la cartelera, no llevamos los libros adecuadamente, no nos presentamos ante la administración tributaria cuando lo requieran. Y tenemos los ilícitos tributarios materiales, cuando no pagamos impuestos. Hacemos la mención de la elusión fiscal, de la evasión fiscal, dos conceptos que la mayoría confunden. Cuando hablamos de la evasión, estoy obligado y no lo pago. Y cuando hablamos de elusión, es cuando la ley presenta un vacío, como el caso que estamos mencionando, y no sabemos realmente si debemos o no debemos pagar. Todo, ajá, Cuando no sabemos si debemos pagar. porque hay una laguna dentro de la redacción de la norma. La técnica legislativa no ha sido perfecta, como en este caso. No hay una definición que incluya ese ingreso integral. No la tenemos. Entonces, eso causa la posibilidad de que yo diga, bueno, yo pagué con salario integral o pagué con salario mínimo, porque eso está definido en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras y del Trabajo del año 2012 en Venezuela, pero no hay otra forma, ¿ok? Entonces, esto nos haría o nos permite en las primeras de cambio cometer un delito que se llama la elusión. Y el caso de la evasión es que la ley es perfecta, como el caso de la ley del impuesto al valor agregado, pero yo me hago de la vista gorda, no quiero pagar lo que corresponde, ni pagar ni declarar. Entonces allí estoy evadiendo y consecuencialmente va a generar efectos nocivos para la recaudación de la administración tributaria. Por lo menos, ahorita usted dice que podrían realizar la elusión, en este caso de que Sí, pero si no lo pagan, igual no tendrá consecuencias. claro, por eso usted debe pagar. Es que él paga calculando un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo, exacto. Yo pagué, sí. Y ahí le harán un reparo. Le dicen, no, pero si te más tienen que le Ah, claro. Exacto. Pero si tú dices a primera, bueno, yo le voy a pagar con todos estos conceptos. Ah, bueno, nada, ya creaste precedente para que todos lo tengas que pagar por esto. Es mejor que te diga, mira, te faltó esto, te voy a multar por esto. Hay un reparo. Ah, bueno, chévere, está muy bien. No sabía, yo no estaba incumpliendo. Claro, que vamos sumándole ahí. Nos van a multar, nos van a multar, pero es por falta de la técnica legislativa. Sí paga por eso. Por allí te van a Porque devuelven ese dinero, lo tienen pagado. jamás la administración devuelve. Lo que sobra de la casa. Exactamente. Bueno, queridas amigas, con esto hemos terminado el módulo 1. Ojo, importante. Deben hacer la tarea, la asignación, que está referida a los elementos estructurales del tributo. Ustedes, como futuras licenciados, consideran que es importante que se precise el elemento o los elementos estructurales del tributo. Ustedes me contestarán, no, a mí no me importa, o sí me importa, porque fíjense la dificultad que está generando en este caso. ¿Sí? Entonces, es un ensayo que ustedes tienen que hacer con una reflexión propia. Bien, considerando las reglas que están dispuestas dentro de la plataforma. Ojo, tenemos chance hasta el día 9. ¿Por qué? Porque aquí la coordinación es muy estricta y nos ha indicado que hasta el 9 nosotros tenemos la posibilidad de recibir esos ensayos. Si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas, lo pueden hacer por los mecanismos dispuestos por nuestra plataforma educativa y con todo el gusto yo estoy presta a contestar. Sí, como máximo, ¿ok? Si usted lo hace en una hoja, perfecto, es su opinión. Es su opinión, pero tiene que llevar la identificación de la institución, exacto. Ahí está todo. Usted métase en la plataforma y ahí le va a decir el paso por paso. M con A más, M con A más. ¿Qué dice mamá? Es súper sencillo, pero yo quiero que ustedes me digan si para ustedes es importante o no, como futuros licenciados, el elemento estructural del tributo.